Bueno, en general, cuando menos para esta audiencia, es muy halagüeño que la selección no haya recibido al presidente Alberto Fernández, ¿no? Fiscal Marcelo Romero, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días, gusto Bueno, saludarlo. bien, bien. Por lo que veo en las redes, al igual que usted, siguiendo con mucha expectativa que este alzamiento del pueblo cubano marque el principio del fin de este régimen criminal oprobioso que lleva 70 años en el poder y lo que ha hecho es provocar la huida de millones de sus compatriotas en condiciones infames y someter al hambre y a las restricciones ya terminales a quienes habitan la isla, ¿no? Pero Dios así lo quiera y que sí, termine finalmente sí. esta tiranía de tantos años sangrienta y asesina, ¿verdad? Bien, quería ir con usted a un tema que tiene que ver con una columna suya publicada hace ya unos días sobre el tema de las cárceles en la República Argentina. Sí, Recuerdo que allí por el gobierno de Carlos Saúl Menem, siendo Corach ministro del Interior, se firmó un acuerdo, no estoy ahora seguro si fue con el BID o con el BIR, que financió la construcción de cárceles federales en Argentina, creo que fueron las últimas cárceles que se construyeron. así es. Y en ese momento, quien jugaba de plan B peronista, que era Chacho Álvarez, decía hay que construir escuelas y no cárceles, ¿no? Y introdujo una muletilla que se repite tontamente. Y usted pone un punto sobre la I en por qué hay que construir cárceles y qué hay que hacer en el contexto de tener cárceles adecuadas en la Argentina, ¿no? Sin ninguna duda, es cierto que hay que construir escuelas, es cierto que hay que construir hospitales, es cierto que hay que construir viviendas, pero lamentablemente el delito es algo inherente al ser humano desde que está en este planeta. Lamentablemente, repito, hay que construir nuevas cárceles, porque la población ha crecido, el delito ha crecido y obviamente hay más delincuentes. Las cárceles deben ser sanas y limpias, pero las cárceles deben existir. Yo escucho muchísimos representantes de organismos de derechos humanos hablar de la superpoblación de las cárceles, que es real, a los mismos funcionarios o militantes escucho hablar del hacinamiento en las cárceles, que es real. Escucho hablar a muchos funcionarios de la necesidad de que no haya más presos en comisarías, que es cierto, pero casi no escucho a esos mismos funcionarios, a esos militantes o a esos dirigentes hablar de la construcción de nuevas cárceles o por lo menos la reparación de los existentes. Usted habló de las cárceles federales de provincia de Buenos Aires. La última cárcel grande que se inauguró fue la de General Alvear, justamente en la década del 90. Luego se han construido pequeñas alcaldías necesarias, por supuesto necesarias para descomprimir las comisarías. En las comisarías no puede haber detenidos. Pensemos, por lo menos acá en la Ciudad de la Plata, que las comisarías son casas muy antiguas, algunas fundacionales, más de 100 años, y si un preso hace un boquete en la pared, aparece en la cocina de Doña María, ¿verdad? O Uh-huh. sea que la comisaría no es un lugar salvo por 24 horas, cuando el detenido es puesto a disposición de la justicia y después resolver su situación. Ahora, la cárcel no puede ser tampoco, y la contracara a lo que estamos hablando, un depósito de seres humanos donde se vean absolutamente todas las garantías constitucionales. Pero eso no significa que por no existir una buena infraestructura y una buena política criminal carcelaria haya que eliminarlas o por lo menos dejarlas venir abajo, ¿no? Como lamentablemente hay muchas en la provincia de Buenos Aires y supongo que en el resto del país. Hablo de lo que conozco, las cárceles en la provincia de Buenos Aires están en un estado calamitoso, ¿verdad? Sí, 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 en líneas generales sí, sin inversión, sin infraestructura. Mire, concretamente, por ejemplo, del penal de Batán, Sí, los tipos no se escapan porque no quieren. claro, Es claro. uno que mira con una búsqueda de sentido crítico. Las alcabas están todas destruidas, las torres creo que hace años que nadie sube, la iluminación perimetral es un desastre, bueno, todo lo que casi podría describirse como de carácter general. Pero usted también en ese artículo hace impacto en algo que es importante y es toda una discusión que en su momento motivó situaciones complejas acá, por ejemplo. Se habían creado actividades laborales y después inclusive hasta terminaron con denuncias contra las empresas por explotación laboral y demás. El tema de qué hace un individuo en la restricción de su libertad en cumplimiento de una condena, ¿no? El detenido sea en condición de penado o sea en condición de procesado, porque si está procesado y detenido es porque una decisión judicial así lo dispuso, que es la prisión preventiva, ¿verdad? Se le restringió su libertad aún
siendo inocente, constitucionalmente inocente, porque todavía no tiene una sentencia firme, no puede pasar sus días en prisión practicando el ocio negativo. El ocio negativo que engendra violencia, que engendra la idea de la fuga, la idea de atacar al compañero, de atacarlo sexualmente o de atacarlo con armas blancas, construir armas blancas, atacar a los guardias, destruir las instalaciones del penal, en fin, todo aquello que lleva a la destrucción, no solamente de la parte material, sino del propio espíritu del interno. El interno debe hacer cosas productivas, trabajar, estudiar, aprender un oficio, enseñar un oficio, hacer deporte, etcétera. Y a la noche dormir, porque justamente durante todo el día estuvo haciendo actividades productivas. No estoy hablando de trabajo esclavo, no estoy hablando de trabajo forzado, como uno se imagina picando piedras en Sierra Chica en la década del 20, ¿verdad? Estoy hablando que si hay un trabajo penitenciario, existe una ley de trabajo penitenciario, se le pague al interno trabajador el correspondiente peculio, que tenga la posibilidad de depositarlo en una cuenta, que su familia aproveche ese dinero y si no tiene familia, bueno, que quede guardado hasta que recupere su libertad. El preso debe trabajar. Y yo hice una pequeña, ni siquiera es una reflexión, es apenas un silogismo, ¿no? Si el Estado, por intermedio de su Poder Judicial, puede restringir la libertad, aún de un inocente, estamos hablando de la prisión preventiva, ni hablar del culpable, ¿verdad?, que lo condena, y le restringe el derecho más importante después de la vida, que es el de la libertad, ¿cómo no va a poder ese mismo Estado restringir el derecho a la vagancia, a hacer holgazán? Y algo que le está permitido que está en libertad. Si usted o yo queremos, dedicarnos a la vagancia, nos echarán en nuestro trabajo y caminaremos por las vías del ferrocarril y seremos crotos, como decían los abuelos. Y tenemos ese derecho. En definitiva, viviremos de la limosna. Pero no lo puede hacer una persona que está privada de su libertad porque justamente está restringido en su derecho fundamental. Y se lo priva justamente de esta vagancia interna porque eso genera violencia. Y si fracasamos en la cárcel, que es el último eslabón del sistema penal, todo lo anterior no sirve. Porque yo le pregunto a usted, la audiencia, ¿de qué sirve una buena actuación policial en la represión del delito, una buena investigación por parte del fiscal, un juicio justo, donde haya no solamente un buen fiscal de juicio, sino también un buen defensor que justamente equilibre la balanza y buenos jueces que apliquen justamente el derecho, si después esa sentencia traducida en una condena penal es justamente practicada o llevada a cabo en un depósito humano de seres humanos donde justamente se engendra la violencia y se perfecciona el delito y la persona sale peor de lo que entró. Es decir, que aquel postulado supraconstitucional de que la cárcel tiene que servir, o por lo menos darle la oportunidad al condenado de reinsertarse en una comunidad que lo está esperando nuevamente, es simplemente algo efímero. Sí, sí, por supuesto, pero en verdad me parece, yo señalaba hoy al inicio, ¿no? Sí. Viendo lo rápido que implosionó y se deshilachó la denuncia al respecto de la supuesta asistencia argentina a los opositores a Evo Morales en Bolivia, que es indudable que los sectores de la izquierda han perdido esa capacidad de imponer lo moralmente correcto en términos políticos, ¿no? Y mire, cuando se plantean estos temas, ¿no? Aquí en Mar del Plata, por ejemplo, yo soy un convencido que el penal de Batán ya no debe estar en el partido de General Porredón, por las dimensiones que ha tomado el partido, como muchas otras cárceles que ya hay que pensar dónde ubicarlas. En algún momento, conversando con dirigentes locales, me decían, no, pero el problema es que te sale la izquierda y te tira la yugular y te tratan de derecha. Bueno, muchachos, háganse grandes. Vamos a hablar de lo que hay que hacer y de qué hay que resolver, no de qué te va a decir el otro, ¿no? Claro, acá vamos a un planteo mucho más profundo, el que usted está proponiendo, ¿verdad? No puede haber políticas de Estado serias y duraderas si todo va a estar sometido a las encuestas de opinión, los sondeos de imagen y los estudios de redes sociales. A ver si vamos a esperar qué dice la izquierda o qué dicen los organismos de derechos humanos para no caer en la intención de votos. Bueno, nunca va a haber una decisión concreta. ¿Hay decisiones antipáticas en la administración del Estado? Sí la hay, claro, por supuesto que la hay. Y sería ideal justamente un país sin cárceles, ¿no? Un país sin delito, un país sin delincuentes. Sí, sería algo espectacular. Sería ideal que haya un país con escuelas del nivel de Noruega o de Suiza. Sería espectacular. No lo somos. Tenemos que asumir nuestra realidad, tenemos que asumir justamente nuestros errores, los errores de los gobernantes y los errores también de los habitantes, el resto, ¿no? Lo que ponemos en los sitios de poder a quienes nos gobiernan.
Es decir, que debemos aceptar que somos Argentina, que estamos en el Río de la Plata, que esto no es ni la Lombardía, ni la Baviera, ni nada de eso que nos queremos comparar, ¿no? Y hablo en derecho penal, justamente, que nos estuvimos comparando con Alemania y con Italia, y esas son utopías. Tal vez algún día, no sé, nuestros tataranietos puedan verlo, ojalá. Por ahora hay que legislar para la Argentina, para lo que somos. Necesitamos más cárceles, muchas más. Necesitamos también que el personal penitenciario sea altamente capacitado. Necesitamos que el detenido trabaje, que el detenido estudie, que el detenido aprenda un oficio, que el interno más grande, más antiguo, que haya trabajado toda su vida, pueda enseñarles a agarrar una tenaza, un martillo, un soldador, en fin, las herramientas de cualquier oficio, y que ese joven o esa jovencita pueda salir, aunque sea para arreglar una canilla, con la posibilidad de tener un oficio, estudiar, completar la escuela primaria, completar la escuela secundaria. Hay programas universitarios, hay muchos internos que estudian en la universidad. En la Universidad de La Plata hay convenios y bueno, cuando yo fui profesor tuve muchos alumnos internos y realmente eran estudiosos, o sea que hay intención también del interno, muchos de ellos, por supuesto no todos, de progresar y de salir de ese lugar un poco mejor de lo que entró. Sí, no sí. se lo va a poder obligar íntimamente a cambiar sus convicciones morales, pero sí darle la posibilidad. Esa es una obligación del Estado. Si se enoja la izquierda, bueno, que se enoje, en definitiva, sino para que uno ejerce el poder, para que uno elige ejercer el poder, ser votado por la comunidad, para quedar bien con Dios y con el diablo, es imposible. Bueno, en general eligen quedar bien con el diablo. A Dios lo tienen poco en cuenta. Tal cual, tal cual. Como siempre, doctor Romero, gracias, muy amable, buena jornada. Igualmente para usted, un abrazo. Bueno, el fiscal Marcelo Romero, que justamente, bueno, hace unos días había publicado un artículo muy interesante en La Nación sobre este tema de un debate necesario, imprescindible